Evangélico Digital. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y tenemos nuestra entrevista semanal con César Vidal, que ya nos acompaña al otro lado de la línea. Muy bienvenido como siempre, César. Pues muy bien hallado, Pedro, aquí en una fresca mañana de Washington, pero agradable. Parece que va a ser un día bonito, aunque estemos a 15 grados. Bueno, el tema que vamos a tratar es todo lo contrario de bonito. La gente quizá vaya a decir, bueno, pues no es un tema de actualidad porque desgraciadamente no se aborda, lo cual quiere decir que tampoco hay un gran interés, mientras que a otras cuestiones sí que se les da prime time, ¿no? En los medios de comunicación. Y estamos hablando del suicidio. El suicidio en cifras es un hecho terrible y abrumador. Sí, y yo diría que incluso además ha ido empeorando en los últimos años. Vamos a ver, para que la gente se haga una idea y yendo desde España al resto del mundo más cercano. En España ahora mismo el suicidio es la primera causa de muerte externa para los varones. Esto no es que haya sido el coronavirus para acá, que efectivamente ha habido un repunte del suicidio. Esto es así por lo menos desde el año 2008. Es decir, llevamos, en el caso de España, más de década y media, que es la primera causa de muerte externa para los varones. El número de personas que se suicidan en España al día es no menos de 12. De esas 12 personas, hay 8 personas que son varones. Y las otras 4, más bien 3, serían mujeres. En el caso de las mujeres, además, el suicidio es la tercera causa de muerte externa, va después del ahogamiento, va después de las caídas accidentales. Uno diría, bueno, esto es mucho, es poco, ¿qué es? Bueno, insisto, estoy todavía hablando de las cifras en España. Si uno compara la gente que muere por suicidio con los accidentes de tráfico, hay casi un doble, una cifra doble de hombres que se suicida que la que muere en accidente de tráfico. En el caso de las mujeres es 8 veces más. Se dice pronto. Para que la gente se haga también idea de hasta qué punto esto se oculta y es muy grave, las mujeres que mueren por suicidio en España son casi 40 veces más que las mujeres que mueren por la denominada violencia de género. Es decir, cualquier mujer que en un momento determinado muere a manos de su pareja, etcétera, etcétera. Bueno, por cada una de esas mujeres hay 40, prácticamente entre 39 y 40, que se suicidan, a pesar de lo cual ni las instituciones, ni los partidos, ni los medios le dedican lo más mínimo. Vamos a abrir un poco el angular, vamos a salir de España, nos vamos al resto de Europa. Bueno, naciones, como es el caso de Lituania, de Letonia o de Montenegro no se suele hablar nunca, pero de Lituania y Letonia nos suelen contar lo bien que van. Es absolutamente mentira, lo adelanto, pero forma parte de cierta propaganda. Bueno, tienen una tasa de suicidio que prácticamente es el triple de la de España. Hay otras naciones en Europa que son las que tienen una tasa, en fin, más abajo, como puede ser el caso de Malta, de Grecia y de Albania, pero está muy poco por debajo de España. O sea, realmente es algo en ese sentido inquietante. Vámonos a Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa de suicidio es el doble que la que sufre España, aunque es bastante inferior a las repúblicas bálticas. Como Estados Unidos es un país considerablemente mayor que España, estamos hablando de que hay más de 130 suicidios al día. O sea, no es una cifra pequeña, por supuesto es otro tema que no se aborda nunca. Te puede salir que de pronto ha entrado un loco en una escuela con un rifle y ha matado a media docena de personas, pero los más de 130 suicidios diarios no se mencionan. Y por cierto, además Estados Unidos tiene algunas características muy significativas que luego a la hora de intentar analizar las raíces de este fenómeno volveré sobre ellas. Se suicidan 4 veces más hombres que mujeres. El 70% de los suicidios son hombres blancos.
Y en el caso de los suicidios de mujeres, han aumentado especialmente entre las mujeres blancas y las mujeres que están entre los 25 y los 34 años de edad, es decir, una edad que debería de ser felicísima y dichosísima, pero ahí se ha disparado el suicidio de las mujeres blancas. Lejos de disminuir, como pasa en España, como pasa en Europa, la tasa de suicidios en Estados Unidos no ha dejado de aumentar. Y a todo eso hay que sumarle, y esta sería una cifra aparte, muchísimos casos de muertes que derivan no de suicidios, sino que derivan de lesiones autoocasionadas. Vamos al sur del Río Grande. En Hispanoamérica, en términos de suicidios, realmente la cifra es pavorosa. El suicidio no ha dejado de crecer desde el año 2000, lo cual es tremendo, y la cifra, la tasa de suicidio en Hispanoamérica es superior en 2 puntos a la de Estados Unidos. Es decir, es algo en ese sentido inquietante. Sigue siendo inferior, por ejemplo, a la de Lituania y Letonia, pero es superior incluso a la de Estados Unidos, que no ha dejado de aumentar desde el principio de siglo. En Hispanoamérica, y aquí vemos una proporción bastante parecida a la de España, a la de Europa, a la de Estados Unidos, el 79% de los suicidios son hombres. Se supone, claro, esta es la tesis que piensa mucha gente, de todo lo soluciona, hablando de la renta per cápita, que en aquellas zonas más pobres la tasa de suicidios tendría que ser más alta, en aquellas zonas más ricas la tasa de suicidios tendría que ser más baja. Eso no es verdad en ninguna parte del mundo, desde luego no es en Hispanoamérica. En la región andina, que no se caracteriza precisamente por su prosperidad económica, tiene la tasa más baja de suicidios de toda Hispanoamérica. Uruguay, que por el contrario es un país que se considera especialmente próspero, si no el más próspero de los más prósperos, más estables en Hispanoamérica, tiene la tasa más alta de suicidio de toda Hispanoamérica y casi triplica la tasa de suicidio de los Estados Unidos. Detrás de Uruguay van Guayana y Surinam, que, hombre, no son zonas prósperas, pero tampoco son especialmente pobres, y a continuación, en el cuarto lugar, va Cuba. Es decir, en contra de esa idea de que el suicidio de alguna manera estaría vinculado a la pobreza. Y entonces, claro, el primer país en suicidios tendría que ser Haití, que no lo es, y el segundo, pues sí, podría ser Cuba, pero tampoco lo es. En realidad, el país donde es más inquietante la tasa de suicidios es en Uruguay, que, insisto, en cifras macroeconómicas es de lo más estable y lo más próspero que hay en toda Hispanoamérica. Los confinamientos por el coronavirus dispararon el número de suicidios. Es decir, se calcula que en la media mundial los confinamientos incrementaron el número de suicidios en un 25%. Es un incremento muy elevado, pero hay que recordar que incluso antes del coronavirus la cifra de suicidio llevaba creciendo desde el inicio del siglo, y después del coronavirus no se ha producido un bajón del número de suicidios. Por el contrario, han seguido subiendo, lo cual es muy significativo. Esto sería un poco algunas pinceladas para que nos demos cuenta de hasta qué punto, aunque políticos, instituciones y medios de comunicación no lo mencionan, sin embargo, el suicidio es un gravísimo problema a escala internacional. Claro, viendo esta foto panorámica que nos has hecho, la pregunta es lo que ya sugeriste antes, es decir, ¿cuáles son las causas de que en aquellos países incluso más desarrollados, también los países nórdicos, ¿no? Donde en teoría hay un bienestar social, hay paz, hay un nivel económico que permite una vida placentera, ¿por qué hay más suicidios? De hecho, hay muchos jóvenes, también lo decía, y ocurre también en España, los jóvenes es la principal causa de muerte. ¿Qué está induciendo esta pandemia realmente que está contagiando a los países que en teoría son más prósperos? Vamos a ver, el hecho de que se produzca un incremento, y además un incremento importante en el número de suicidios,
no es un fenómeno actual, es un fenómeno que se ha dado en otros periodos de la historia y generalmente se ha dado por causas concretas. Es decir, el hombre A, la mujer B, se puede suicidar por razones distintas, diversas, que afectan a lo que es su situación personal. Pero cuando estamos hablando de un aumento de suicidios en una sociedad, generalmente obedece a unas circunstancias que te voy a poner un ejemplo histórico para que puedas entender lo que voy a decir a continuación. En el año 1582, al rey de España le llegan noticias de que en Perú los indios se están suicidando en masa, lo cual efectivamente es un fenómeno que no se había dado en la sociedad anterior a la llegada de los conquistadores españoles. Supongo que habría indios que se suicidarían, pero el suicidio en masa no se produce. Entonces el rey de España, que está preocupado porque hay gente que le dice es que van a desaparecer los indios, escribe una cédula regia al arzobispo de Lima para decirle que está muy inquieto. Y entonces le dice que le han informado de que en esas provincias se están acabando los indios, que en buena medida eso deriva de los maltratos a los que los someten los encomenderos, que además en muchos casos los tratan peor que a esclavos y que los venden y los compran, pero a continuación el rey de España entra en una consideración que es muy inquietante, porque después de decir, bueno, pues hay gente que muere como consecuencia de la explotación, de los maltratos, etcétera, pero aquí hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, porque esto no es normal. Es decir, que a fin de cuentas un esclavo se te muera, digamos que entra dentro de lo razonable, dentro de lo que es el funcionamiento de la esclavitud. Pero el rey de España le dice en ese momento al arzobispo de Lima, dice, pero es que muchos se ahorcan, otros se dejan morir sin comer, otros toman hierbas venenosas para suicidarse e incluso hay madres que matan a los hijos nada más nacer diciendo que lo hacen para librarlos de los trabajos que ellas padecen. ¿A qué se debe esta reacción? Fundamentalmente a la sensación de que el mundo se acaba, de que su mundo se acaba. Y ante un mundo que no es el mundo en el que puedes vivir de cierta manera, pues lo que sucede es que te quitas de en medio de ese mundo, te quitas la vida, desapareces de ese mundo. Cuando uno ve cómo incide el suicidio en determinados grupos, es muy difícil no ver paralelos. Es decir, ¿por qué hay más hombres que mujeres? Pues muy sencillo, porque para muchos hombres, evidentemente, el mundo que han conocido se acaba. Es decir, es un mundo donde de pronto se dictan leyes de género que los convierten en ciudadanos de segunda clase, que los puede abocar a perder el empleo, a perder a sus hijos, a perder incluso la libertad. Por supuesto, hay hombres que aguantan ese impacto y resisten, como había incas que aguantaron el impacto, llegado el caso, hasta se sublevaron en repetidas ocasiones contra los conquistadores españoles. Pero hay un porcentaje que no puede soportar ese mundo y se suicida. No es extraño que en el caso de Estados Unidos, sobre todo el suicidio abunde en varones blancos que están llegando a la conclusión de que los Estados Unidos que conocieron están desapareciendo. Yo he conocido a varones así, por supuesto no se han suicidado, pero que te dicen que tienen la sensación de que les están robando el país. Y hay gente que en un momento determinado lo que ven como el final del mundo que han conocido no lo soportan y deciden marcharse de ese mundo. Sucede en el caso de esas mujeres blancas y bastante jóvenes en Estados Unidos que de pronto se encuentran con que hay un mundo que también se les está viniendo abajo y es un mundo que les parece espantoso y se quitan de medio. Sucede en el caso de los uruguayos, no porque en el Uruguay se viva peor, que no se vive peor, ni mucho menos que yo me atrevería a decir que en la mayor parte de Hispanoamérica y es un régimen más estable y todo lo demás, pero también hay una sensación en muchos uruguayos de que están viviendo un final de época, que el Uruguay ha entrado en un proceso de decadencia
y que en ese proceso de decadencia va a desaparecer el mundo que amaban y el mundo en el que vivían. Y eso explica que suceda así. Por supuesto, el caso de Cuba, sí, hay un elemento de pobreza, etcétera, 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 pero evidentemente hay, como en el caso de Guayana, como en el caso de Surinam, la sensación de que el mundo en el que se ha vivido desaparece y por lo tanto uno no resiste, no se adapta y se quita la vida para salir de ese mundo. Y eso explica, por ejemplo, por qué el índice de suicidios es mayor en el este de Europa que en Europa occidental y no es por razones económicas. En muchísimos casos, y esta es una de esas informaciones que nos niegan continuamente porque invalidaría muchos relatos, en países del este de Europa hay la sensación de que aquello que les dijeron en los años 90 que iba a ser Europa y que iba a ser la entrada en la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues finalmente no se ha correspondido con la realidad. En algún caso se ha creado un auténtico régimen de apartheid, como es el caso de las repúblicas del Báltico, donde puede haber un 20, un 25, a veces más de población rusa, a la que se ha convertido en ciudadanos de segunda clase. Muchos han decidido marcharse a Rusia, pero muchos que llevan ahí generaciones en una Estonia, en una Letonia, en una Lituania, de pronto se han visto convertidos en ciudadanos de segunda clase, en algún momento no lo aguantan, e igual que esos indios del Perú, deciden quitarse la vida. En otros casos, bueno, pues los sueños que se ha tenido de lo que iba a suceder en un momento determinado, pues no se cumplen con la realidad y esa gente del este de Europa se quita más la vida que, por ejemplo, la gente que vive en Portugal. En el caso de España, yo creo que es obvio que evidentemente hay gente que siente que esa sociedad más estable, más libre, más tranquila, desaparece y va a ir a peor y no tiene fuerza para ello. Y hay un sector especialmente golpeado, que, bueno, por supuesto, el caso de los varones es obvio, el caso de la gente de raza blanca en Estados Unidos es obvio también, pero hay un sector especialmente golpeado también, que son los jóvenes. Claro que ha habido siempre jóvenes que se han suicidado, pero no es ni con mucho una situación como la actual. Yo creo, y esto además me parece algo que es importante resaltarlo, que en realidad el suicidio, lejos de ser un problema en sí, y claro que es un problema, no estoy negando su gravedad, todo lo contrario, soy muy consciente de ella, en buena medida es uno de los síntomas de una sociedad que siente que se va al garete, que no sabe lo que va a suceder, que vive con una enorme ansiedad. Hay muchísima gente que no se suicida, pero acaba siendo un esclavo de los ansiolíticos o de las drogas, porque es la manera de poder soportar esa sociedad y en una sociedad que se disuelve de manera creciente en términos morales y eso provoca angustia y provoca ansiedad y provoca mucho miedo. Además, una sociedad donde el miedo como instrumento de control social cada vez se utiliza más. Bueno, pues en esa sociedad las instituciones, los políticos, los medios de comunicación, no les importa mucho lo que pase con gente que no pertenece a su casta, pero el suicida es una persona que simplemente ya no soporta la idea de seguir viviendo en el mundo donde desarrolla su existencia y por ello decide salir de ella. Y aquí lo que hay es un problema profundamente relacionado con cuestiones espirituales más allá de las materiales. Claro que hay hombres y mujeres que sufren el desempleo, la enfermedad, la pobreza, el abandono y ocasionalmente optan por el suicidio. Pero aquí realmente lo que hay es un desplome y ese desplome espiritual, entre otras consecuencias, pues se ceba en la gente a través del suicidio. Lo que dices del trasfondo espiritual es que según describías un poco las causas y las situaciones que se vivían para llegar al suicidio, se podrían resumir en una desesperanza, ¿no? Una falta absoluta de perspectiva de esperar algo bueno, ¿no? Cuando, como en el relato de Dante Alighieri, ¿no? Del infierno que cuando entras dice abandonar toda esperanza, ¿no? En la puerta. Lógicamente, el paso de los años te da una perspectiva de observador
que no tenías con menos años, o al menos debería dártela, pero el paso del tiempo te da también una perspectiva histórica, porque ves las cosas con otra perspectiva. Posiblemente hace 50 años en España las expectativas eran demasiado optimistas, ¿eh? Y me incluyo entre aquella gente que tenía unas expectativas que seguramente eran demasiado optimistas para lo que podía dar de sí el país y las clases rectoras del país y todo lo demás. Pero efectivamente esas expectativas eran muy grandes y comunicaban una ilusión y una esperanza. Tanto que cuando en los primeros años de la transición empiezan a aparecer indicios de que la cosa no va a ser para tanto, aparece un término que es el del desencanto. Es decir, de pronto la gente pues empezó a ver que esto no parece que vaya a ser exactamente lo que llevamos esperando décadas, ¿no? El desencanto, bueno, se fue vadeando, ha habido épocas mejores, peores, etcétera, pero no cabe la menor duda de que yo diría que los últimos 30 años, quizá algo más, la sensación, que en algunas sociedades empezó ya a finales del 20, en otras ya algo entrado el siglo XXI, es que el mundo que hemos conocido y del que razonablemente podíamos esperar que fuera mejor, es un mundo que se ha ido deteriorando y que se ha ido deteriorando a pasos agigantados y que, aunque quieras interpretar ese deterioro como algo positivo, no lo es. Por el contrario, tú te das cuenta de que efectivamente el impacto sobre las familias tiene una repercusión trágica sobre la sociedad, de que la falta de esperanza de la gente pues se acaba viviendo de mala manera. A Dios gracias, no todos optan por el suicidio, pero el consumo de ansiolíticos y de psicofármacos es algo absolutamente disparado en Occidente. O sea, esto es algo que en las sociedades avanzadas de la Unión Europea y en los Estados Unidos y el Canadá es un problema verdaderamente muy serio. Y luego podemos entrar en el terreno de aquellas cosas que, bueno, no serán ansiolíticos, no será el consumo de drogas, no es el suicidio, pero que muestra una enorme frustración. Cualquiera que vive en determinados sectores de la sociedad y se mueve porque trabaja en ellos, se da cuenta de que hay una frustración que la gente intenta compensar o con un consumo desordenado de alcohol o con un consumo de drogas o con un consumo desordenado de sexo. Es decir, van buscando pequeñas gratificaciones puntuales que me aparten siquiera por unos minutos de la idea de lo frustrado y lo carente de esperanza y lo ayuno que estoy de una visión de futuro. Y eso lo notas, o sea, hay una sensación de, bueno, vamos a intentar sacarle a la vida algo de jugo, porque verdaderamente la vida como tal no nos ofrece nada de lo que nos daría un sosiego, una tranquilidad, una esperanza, una ilusión de cara al futuro. Y dentro de ese inmenso mal, que es un mal espiritual, evidentemente hay sectores donde la sociedad se ha deteriorado más, que efectivamente lo sufren más, y al mismo tiempo hay un aumento del suicidio como una de las formas de escaparse de esa situación. Eso es terrible y es una realidad. Sí, haciendo de abogado del diablo, nunca mejor dicho, hay personas que, como decía Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo, dice sí, pero la fe, el evangelio, el mensaje de Jesús, es una forma también de escapismo de esta realidad. ¿Qué le responderías tú? Yo no creo que la fe en Jesús sea un escapismo ni sea el opio del pueblo, pero sí creo que hay buena parte del mensaje religioso que es opiáceo. Es decir, Marx, que tenía una idea de la religión bastante más equilibrada de lo que la gente se cree. Por ejemplo, Marx tenía muy claro que la religión que había marcado una diferencia de avance en la historia de la humanidad era el protestantismo. Y además lo decía, es decir, el protestantismo había contribuido a avanzar mucho la sociedad. Él no creía en el protestantismo ni creía en la Biblia, pero reconocía que había producido un avance que, vamos, ni lejanamente se había dado con el catolicismo, el islam o otras religiones. Es decir, no tenía una visión de la religión como que todas son iguales, todas son planas, no.
Ha habido una religión que ha influido muy positivamente en la humanidad y ha habido otras que han sido todo lo contrario. Y en ese sentido, Marx tenía las ideas claras, pero al mismo tiempo él mencionaba algo, y hay mucho de verdad en ello. En la época en que millones de chinos, literalmente, para poder soportar su miserable existencia en un imperio que se cuarteaba y donde las potencias coloniales, con Gran Bretaña a la cabeza, estaban saqueando el país, había muchos chinos que la única manera que tenían de soportar esa situación era meterse en un fumadero de opio. Y el opio permitía que ese chino desdichado pudiera eludir la realidad de la situación. Y Marx dice, bueno, hay mucha gente que la religión le sirve como le sirve el opio al chino. Yo estoy convencido de que eso es verdad en muchos casos. Es más, creo que por desgracia hay muchas predicaciones religiosas que en realidad son opiáceas. Yo hay manifestaciones de religiosidad que las veo en un momento determinado en los medios de comunicación y efectivamente esa persona se está pegando un chute de droga religiosa, no está viviendo una realidad espiritual y una relación personal con Jesús. Y esa es la gran diferencia. Yo diría que además, para terminar de arreglar, es cierto que, como dice el Evangelio de Juan, Jesús te da una paz que el mundo no puede dar. Eso es totalmente cierto y los que lo hemos experimentado lo sabemos, pero sobradamente. Pero no es menos cierto que Jesús jamás adormece a las personas, ni las atonta, ni las sumerge en una situación de letargo. Todo lo contrario. Jesús, por el contrario, despierta a las personas y la propia manera de enseñar de Jesús es una forma de que esas personas despierten, se pregunten y se interpelen. Y en ese sentido es lo más contrario al opio que se pueda imaginar. Y además hace que esas personas cuestionen la realidad en la que viven. No son personas a las que se adormece para que se traguen todo lo que les viene encima. Es gente que efectivamente razona y responde a unos valores que no son los de la sociedad en la que vive en muchos casos. Cuando Jesús dice, mirad los lirios del campo, que algunos lo interpretan en un sentido muy bucólico, muy pastoril, en fin. En realidad Jesús está diciendo algo tremendo. Primero, párate, o sea, primero detente donde estás. Porque con la vida que tú llevas a empujones, a saltos, corriendo, etcétera, tú no miras nada. Te van empujando y tú ves lo que te dejan ver, porque es que no tienes tiempo ni para respirar. Primero, detente. Ahora que te has parado y te has detenido, échale un vistazo a los lirios del campo, a los pájaros, lo cual implica que uno se detiene y piensa y reflexiona. La fe no es el hecho de que te crees Dios sabe qué dogma disparatado y lo repites y además lo repites como un mantra y arremetes contra aquellos que no se lo creen, etcétera. No, no, no. Párate un momento, detente un momento. Ahora mira a tu alrededor. Dime lo que ves a tu alrededor. Saca conclusiones sobre lo que ves a tu alrededor. Y en ese sentido, ese pasaje de Jesús que está relacionado con la ansiedad, que está relacionado con la inquietud y que está relacionado con el dinero y las necesidades materiales, es algo meramente desde un punto de vista humano absolutamente magistral, pero desde un punto de vista espiritual es tremendamente consolador y liberador. Es lógico que tengas ansiedad, es lógico que los paganos tengan ansiedad, es lógico que los que no creen vivan en esa angustia. Pero si tú te paras a reflexionar y te molestas en ver la creación y te molestas en ver esos pájaros y esas plantas y todo lo demás y te das cuenta que hay una mano que cuida de ello, sinceramente mira al pájaro, mira cualquiera de las otras cosas y ahora dime que son más importantes que tú. Y si no crees que son más importantes que tú y que tú eres más importante, no dudes en que tu Padre Celestial va a cuidar de ti. Esto es algo tremendo. Permíteme que cuente una anécdota personal. No recuerdo haberla contado en público, alguna persona en privado sí. Cuando yo me exilio a Estados Unidos,
que cuando yo llego a Estados Unidos y aterrizo, yo no tenía decisión de exiliarme, pero nada más llegar ese día me informan de que me he salvado por unas horas de una bomba que me hubiera reventado y me recomiendan que me quede allí, que voy a estar más seguro que en España, etcétera, etcétera, y yo me quedo. Como eso no estaba ni planificado, ni pensado, ni planeado, ni cosa parecida, fue una respuesta a un peligro cierto y inmediato, lógicamente tienes que empezar de cero. En realidad empiezas de menos cero, pero no voy a entrar ahora en detalles. Y la situación es una situación difícil, no tienes trabajo, tampoco tienes una fortuna personal que te permita vivir de esa manera, no sabes cómo salir adelante, es una sociedad en la que no tienes contactos ni cosa parecida, incluso descubres que algunas de las personas que conoces están pensando en cómo se aprovechan de ti en vez de echarte una mano, que otra gente a la que tú ayudaste cuando vivías en España y que viven en Estados Unidos, de pronto se han olvidado totalmente de que te conocen, etcétera. El panorama es un panorama difícil. Y un día yo había salido de casa y iba paseando y supongo que debía de ir preocupado porque iba mirando al suelo en vez de mirando al frente. Cuando yo camino suelo mirar hacia adelante y disfrutar del paisaje urbano o rural y sin embargo iba mirando al suelo. Y sé que iba mirando al suelo porque de pronto a los pocos metros de la salida de mi casa, me encontré un pájaro muerto en el suelo. Y cuando vi el pájaro muerto en ese momento, parece que lo estoy viendo ahora mismo, me acordé de ese pasaje del Evangelio. Y dije, bueno, si este pájaro a fin de cuentas ha caído es porque Dios ha querido. Si yo estoy en esta situación es porque Dios quiere y a mí me va a cuidar más que a ese pájaro, porque objetivamente tengo que ser mucho más importante que ese pájaro. La respuesta para la sociedad no es seguir sumida en la angustia, buscar la gratificación instantánea en algo como el sexo ocasional, o como la droga, o como los psicofármacos, o como el suicidio, sino que es volverse aquel que dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Nada, tremendo el testimonio, la verdad, impacta. Además, viendo después cómo Dios ha respondido, ¿no? O sea, porque cualquiera Sin que duda, mire, Dios es fiel. pues en esa esperanza caminamos. Me venía también a la cabeza cuando Jesús le dice, yo os mando como ovejas en medio de lobos, es decir, nada de Sí, evadir de la realidad, ¿no? Sino que, y lo único que le decía es que fueran astutos como serpientes y a la vez mansos como palomas. O sea, que en fin, el bueno, y fíjate si ha respondido, podría, pero esto nos llevaría horas y no quiero yo abusar, podría, por supuesto, dar infinidad de ejemplos de cómo Dios ha respondido y ha sido infiel, partiendo no de cero, sino de bajo cero. En estos momentos, Pedro, estamos en el crowdfunding de la 11ª temporada de La Voz, la 11ª temporada. Es decir, si nos hubieran dicho que podíamos llegar a 11 temporadas, hemos pasado el Ecuador, estamos ya en el 50 y tantos por ciento del crowdfunding. Pero si nos hubieran dicho que efectivamente íbamos a aguantar un año tras otro, pasando la década, pero si nos lo hubieran dicho, seguramente dentro de nosotros hubiera habido un pequeño escepticismo. Pero Dios es fiel. Y eso es obvio. Yo puedo discutir muchas cosas en esta vida, pero desde luego no que Dios es fiel, porque lo he visto en mi vida y en la vida de otras personas en infinidad de ocasiones. y no solo las 11 temporadas, sino también el impacto, ¿no? Que con otros medios que Eso es multiplican aparte, multiplican a por... más, que Sí, dirían en sí, Cataluña, o ¿no? sea, que eso ya es, es espectacular, ¿no? Es decir, medios como pueden ser en España, vamos, yo lo he visto en los rankings, ¿no? La cadena SER, programas de la cadena SER y COPE, etcétera, y que están por debajo del programa tuyo a nivel de medios de Internet, de difusión. O sea que la verdad es que es tremendo, ¿no? Lo mires como lo mires. Es así, pero es que Dios es fiel, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna duda al respecto y en ese sentido a mí me parece evidente, ¿no? Y no es una situación de opio, ¿eh?
es una situación de realidades, porque Dios es real. Es el mejor ejemplo que podemos poner para enfrentar la desesperanza, el confiar y saber y esperar también que en ese Dios fiel. Pues muchas gracias, César. No sé si ya, aunque hemos hablado bastante, yo creo que ha quedado muy, muy bien cerrado. Si quieres añadir o para No, concluir. yo creo que hoy nos ha quedado redondo, Sí, Pedro. sí. Yo creo que hoy ha quedado muy claramente expresado todo. Muy bien, pues muchas gracias, César, como siempre. A ti. También a ustedes que nos han seguido hasta aquí. Gracias por escucharnos. Les esperamos Dios mediante la semana que viene, deseando como siempre que Dios les bendiga. Evangélico Digital.